Ya estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros como todos los días, de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Recuerda que también vía streaming nos puedes sintonizar www.unife.mx. Ahí le dan la sección de streaming todos los días de lunes a viernes a las 12 del mediodía con nuestros contenidos en economía, finanzas y negocios. Y bueno, tomando en cuenta que también la parte económica de negocios, financiera, bueno, pues abarca muchos aspectos. Y bueno, este año 2024 para muchos, en muchos rubros empresariales, por ejemplo, pues es un año de muchos retos. Y uno de ellos es precisamente la atracción de talento. Tienen muchos retos las empresas para mantener el talento, para capacitarlo, para pues retenerlo en temas de compensación, por ejemplo. Y bueno, qué mejor que platicar sobre estos temas con los expertos sobre lo que vendrá este 2024 con la atracción de talento y lo que enfrentarán las empresas. Por ello, agradezco la comunicación con Carolina González. Ella es Social Líder de People Advisor Service para eWay Latinoamérica. Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la comunicación. Hola Carlos, buenas tardes, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias por este tiempo y bueno, para que nos platiques, porque se habla mucho, Carolina, y de eso surge la intención de platicar contigo sobre pues el recurso humano que se manejaba como concepto antes, pero ahora se le denomina más capital humano y también ahora en la parte del talento y la atracción de talento es importante. Primero, y para comenzar a entender lo que representa esto, ¿nos puedes explicar qué representa la atracción de talento, por qué el concepto y bueno, cómo influye en la economía y en lo social de nuestro país? Bueno, claro que sí, muy buena pregunta, Carlos. Bueno, al final del día, creo que el tema de la pandemia nos hizo realmente valorar, ¿no?, que el talento humano es lo más importante en una organización, ¿no? Desde el liderazgo hasta los equipos de trabajo, con la pandemia nos dimos cuenta que las personas son el centro de cualquier empresa, ¿no? Entonces, lo que realmente ha representado un desafío para las economías, para los negocios, etcétera, para las organizaciones, pues es el tema de cómo atraer, retener, desarrollar y obviamente compensar a los colaboradores, ¿no? Y pues nada, al final, este año, a pesar de que estamos, como lo hemos escuchado en tu programa, viviendo muchos desafíos, ¿no?, que nos están presentando estos acontecimientos globales que se discuten en tu programa. Las tendencias que vemos de contratación para este año, para 2024, nos dan una noticia positiva, ¿no? Indican una renovada sensación de optimismo. Y esto, ¿por qué? ¿No? Digamos, la razón de esto es que los líderes organizacionales se han dado cuenta que los aspectos de su negocio son los más importantes y en particular lo que tiene que ver con el talento humano que tienen en las empresas, ¿no? Y obviamente hay muchos retos, ¿no? Y lo que estamos viendo es que dentro del proceso, por ejemplo, de reclutamiento y selección, está habiendo mucho interés a nivel global, pero también en nuestro país, de cómo se pueden apalancar de tecnología, de inteligencia artificial en el tema de contratación y selección. Pero también están siendo temas muy relevantes, la propuesta de valor al empleado que están viviendo el talento dentro de las organizaciones, el trabajo híbrido, que para México es algo muy importante, ¿no? Y también el tema de la marca de la empresa, ¿no? Entonces, la retención del talento y, como tú lo decías, la compensación, incluyendo aspectos diferenciadores como el salario emocional, que no nada más es el salario económico, que es muy importante, pero el emocional también es muy relevante. Oye, Carolina, ¿y cuáles serían las principales necesidades de talento? Ahí en eWay hacen estudios muy profundos y muy puntuales. Y bueno, obviamente las empresas, además a partir del nearshoring, que para muchos ya está presente, para muchos es la gran oportunidad para México, pues obviamente las empresas necesitarán talentos muy específicos. ¿Ustedes qué observan desde eWay? ¿Cuál es el talento que necesitan las empresas para que las personas, los jóvenes que nos están viendo en este momento, bueno, pues se perfilen hacia lo que les gusta? Y bueno, también sobre las especialidades que necesitan adecuarse para este nuevo mercado. Fíjate que es muy buena observación el tema del nearshoring en México. Tenemos un posicionamiento geográfico que nos permite ahorita estar, digamos, viviendo una coyuntura muy relevante, ¿no? Y lo que vemos a nivel global, porque digamos que hacemos estudios a nivel global y obviamente con enfoque en Latinoamérica, incluyendo México, pero también analizamos países como Brasil, Colombia, Argentina, Chile, etcétera. Pero digamos que los skills o las habilidades que son más relevantes ahorita las podemos encapsular en tres componentes, ¿no? El primero es el componente tecnológico, ¿no?
claramente la tecnología está teniendo un auge muy importante, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con la parte de la nube, con la parte de aprendizaje de machine learning y la parte de ciberseguridad. Obviamente esos son muy relevantes y están teniendo mucho auge en el país. Incluso algunas empresas en Estados Unidos están trayendo a México, digamos, operaciones con estas habilidades porque obviamente se están dando cuenta que en nuestro país hay talento muy relevante en este sentido. El segundo que también es importante que tener en el radar, ¿no? Que todavía no está tan desarrollado en nuestro país, pero estamos viendo que va a haber una tendencia. Esto es lo que tiene que ver con sustentabilidad, ¿no? Toda la parte de ESG o ASG, como se dice en español. También temas como tienen que ver con la parte de la comunicación, toda la parte de diseño, experiencias, etcétera. Eso sería el segundo. Y el tercero, digamos que son temas también técnicos, ¿no? Que tienen que ver desde la parte de administración de proyectos, la parte de agilidad, ¿no? Las certificaciones y la parte de manejo de data, ¿no? Entonces, al final se están buscando personas que puedan analizar problemas, que puedan plantear soluciones y que puedan ayudar trabajando en equipo, que eso es algo muy importante, Carlos, el tema de trabajo en equipo y cómo podemos tener integración con personas que trabajan de forma diferente, de otras nacionalidades o generaciones, pero es muy importante, digamos, todo ese tema de la resolución de problemas, el razonamiento, etcétera, ¿no? Entonces, estamos posicionados de una forma muy positiva y las personas que tengan estas habilidades, pues realmente van a poder lograr aprovechar las oportunidades que se nos están presentando particularmente en México. Oye, Carolina, ¿y detectan en estos análisis que hacen ustedes que hay pues preocupación por parte de los empresarios por no encontrar este tipo de talentos? Y me refiero a una cosa, yo pongo siempre como referencia el sistema de educación dual que llevan en Alemania, en donde relacionan mucho la academia con las empresas. Cuando salen ya como egresados, ya saben el mundo laboral. Aquí en México parece que no es así. ¿Existe preocupación o la detectan ustedes en las empresas por llegar a través del nearshoring a México, pero que no encuentren ese tipo de talentos, este tipo de habilidades? Sí, es muy importante esta preocupación que tú comentas. Al final del día, lo que hacemos en nuestros estudios, Carlos, que es algo muy interesante, es comparar o contrastar lo que piensan los empleados de lo que piensan los líderes, las empresas, ¿no? Y es muy importante tener este contraste porque al final, entre más alineación hay, es mejor para todos, pero hemos visto que también hay una discrepancia muy grande a veces en algunas cosas, incluyendo, por ejemplo, en este caso, en México sobre todo, que es el país donde más se ve a nivel mundial, incluyendo Latinoamérica, el tema de, por ejemplo, el trabajo híbrido. Entonces, una cosa es el trabajo híbrido de dónde trabajas, pero otra cosa es a qué hora trabajas, ¿no? Entonces, digamos que al final del día, las preocupaciones de los empleadores son por la parte de atraer y retener al talento que necesitan para lograr las transformaciones que están planteando en sus modelos de negocio o en sus organizaciones. Y en México, te puedo decir que con datos, para los empleadores o las empresas en México, las tres principales retos son, uno, retener el talento, que el 38% de las personas nos dijeron, de las organizaciones nos dijeron eso. Segundo, la adopción de nuevas tecnologías para poder apoyar el trabajo, para poder trabajar de forma más inteligente, obviamente eficiencia, eficacia, etcétera. Y tres, los niveles y aumento de la compensación de los empleados y el desarrollo del talento de la próxima generación. Esos son, digamos que ese es el 32%. Esos son los tres temas más relevantes para los empleadores en México comparado con lo que sería el mundo y Latinoamérica. Estos retos que nos mencionas, estos tres retos, Carolina, ¿no hay presiones para las empresas en términos financieros? Porque, por ejemplo, si le dan una compensación adecuada al talento, pues implica para la empresa pues un gasto. Si lo capacitan también, si le involucran tecnología también, es decir, atraer talento que de verdad tiene las habilidades que se necesitan, a la empresa le va a costar. Es una presión financiera para las empresas e incluso hay algunas organizaciones que no lo puedan hacer porque no tienen la capacidad financiera para ello. Sí, es un gran punto. El tema es que las empresas que logran retener a su talento, más allá del tema económico, es decir, con grandes líderes, ¿no? Es decir, los líderes también juegan un rol protagónico en la retención de la gente. También, por otro lado, no nada más crecimientos jerárquicos hacia arriba, sino también laterales, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que las empresas pueden enfrentar esto de diferentes formas. Como bien dices tú, hay mucha presión financiera por resultados en el corto plazo, pero los líderes tienen que tener una visión a mediano y largo plazo también. O sea, es un poco ambidiestro, ¿no?
corto y largo plazo. Pero, por ejemplo, uno es identificar los roles clave para la operación, ¿no? En esos roles claves donde realmente se tienen que poner a las personas clave. No todos los roles de una empresa son clave. Hay algunos que son relevantes para la operación. Dos, trabajar en el desarrollo del liderazgo, como ya lo mencioné. El liderazgo es fundamental y las empresas que tienen los líderes, los mejores líderes, y líderes ya sabemos cuáles son las características, Carlos, creo que lo vimos, la parte de visión, la parte de estrategia, la parte de empatía, la parte de visión 360, etcétera. También estos modelos de negocio híbridos, ¿no? Porque al final del día los empleados toman decisiones claramente por la parte económica, pero también hay unas no económicas como reconocimiento, la parte de desarrollo profesional, etcétera, y poner a las personas al centro de las transformaciones. Creo que las empresas que se dan cuenta que el 80% de las transformaciones fracasan, Carlos. Entonces, si todas las empresas están transformando, imagínate 80%, es un número altísimo, pero si ponemos a las personas al centro, es decir, que los colaboradores, los líderes tengan un rol protagónico y que realmente nos ayuden a darle la vuelta a las empresas y generar estos modelos y estos servicios espectaculares, excepcionales, considerando cuáles son los temas donde se tienen que invertir, es donde realmente los empresarios pueden hacer un cambio, ¿no? Uh-huh. Ahora, y también sobre esto que dices, Carolina, pues hay, si una organización, por ejemplo, no le da a un empleado, a un talento lo que necesita, este talento se va a ir. Y ustedes también tienen detectados en encuestas que realizan que hay muchos jóvenes, sobre todo los jóvenes, ya no son como las generaciones de antes, en donde una persona trabajaba toda su vida en una organización, le fuera bien o le fuera mal, pero ahora hay mucha movilidad, es decir, si a un talento no le das lo que necesita, se va. Esto también se detecta actualmente, ¿no, Carolina? Totalmente, Carlos, eso lo vimos en el estudio, que el atraer y el conservar el talento en las empresas es la principal preocupación, ya platicamos, de todos los empleadores, ojo, a nivel global, no nada más en México. Es el principal reto que tienen. Y lo que vimos es que más de un tercio, es decir, el 34% de los colaboradores en Latinoamérica buscan nuevos horizontes laborales en los próximos 12 meses. Es decir, están pensando en dejar su lugar de trabajo en los próximos 12 meses, 1 de cada 3, ¿no? Pero también vimos que la generación Z es la que es más propensa a un cambio y la que sigue son los millennials, ¿no? Y en México, de toda Latinoamérica, son los empleados más propensos a renunciar, 40%, ¿no? Ahora, aquí lo importante es que estos empleados lo que buscan son empresas que tengan un propósito. O sea, no nada más es hacer lo que tienes que hacer, sino conectar lo que estás haciendo con el por qué lo estás haciendo, ¿no? Entonces, por eso enfatizamos tanto el tema del rol de los líderes, porque si tú comparas dos organizaciones que hacen exactamente lo mismo, dos personas en roles, pero el líder le dice por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo, claramente ese tema de propósito y de lo que le llaman en inglés el belonging, ¿no? La pertenencia, son lo que realmente puede hacer a que las empresas en ciertos roles, que son muy, muy peleados en el mercado, puedan tener más probabilidades de retención y sobre todo de que si están trabajando, estén realmente con todo, digamos que todo el potencial que tienen las personas, ¿no? Si no, las personas pues están buscando lo que sigue, ¿no? En lugar de realmente estar poniendo toda su capacidad intelectual y toda su pasión y propósito en servicio de su equipo, de sus clientes y de lo que puedan lograr en la empresa, ¿no? Uh-huh. Oye, Carolina, y de acuerdo con tu experiencia, tú investigas mucho sobre este tema, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué los cambios generacionales de antes permanecer mucho tiempo en una organización y por qué actualmente no? Es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ha cambiado que se da ya este fenómeno? Fíjate, Carlos, que muy interesante, porque incluso cuando analizamos las diferentes generaciones, incluso hasta los baby boomers, cambiaron. La pandemia nos hizo revalorar y replantearnos muchas cosas muy importantes. E incluso las generaciones, digamos que antes estaban más, digamos, con lo que tú comentas, también están valorando otras cosas, otras experiencias. Pero lo que hemos visto es que o sea, en México, y enfocado mucho en México, porque lo que hicimos para esta entrevista contigo, pues fue un análisis profundo de México, ¿no? Lo que vimos es que las principales razones de los empleados mexicanos cuando consideran cambiar este lugar de trabajo, más allá de las generaciones, que sí está más acentuado en las generaciones más jóvenes, son, uno, las mejores condiciones generales de lo que es el trabajo, ¿no? La parte de salud física, financiera, emocional, social, toda la parte de todo condiciones generales. La segunda es la flexibilidad. Eso es súper importante porque, por ejemplo, sobre todo en los roles que mencionábamos de tecnología, pues ya es un must, ya la parte de, digamos, trabajar de manera híbrida, ellos trabajan más en las noches, son donde son más creativos, entonces las organizaciones tienen que ser flexibles. Y la tercera sí es el tema de incremento de sueldo total, es decir, la parte de las
con el tema de la inflación y toda la parte, digamos, de todo lo que conllevó ese tema, también están buscando un tema de incremento, pero el tema es la parte de la remuneración en el crecimiento profesional y la flexibilidad, ¿no? Lo que vimos es que realmente las personas valoran mucho la parte de cómo las empresas consideran su salud mental, ¿no? Y su salud física, financiera, etcétera. Entonces, las propuestas de valor de las empresas ya tienen que ser mucho más como si fuéramos clientes, ¿no? O sea, tienen que ser mucho más enfocadas en cómo la persona va a lograr, digamos, todo su potencial a través del trabajo en esta organización y cómo puede ser un ganar-ganar, ¿no? Y claramente esto está cambiando mucho lo que es el balance de poderes entre las empresas y los colaboradores, y eso es algo positivo para aquellas empresas que realmente valoran el talento y que tienen líderes que realmente, digamos, forman gente, ¿no? Eso es algo muy positivo para ese tipo de organizaciones. Por último, Carolina, y sobre esto también que comentas, en el grueso de las empresas hay conciencia de esto que dices, de cuidar al talento, de darle condiciones de compensación, condiciones de capacitación, herramientas tecnológicas. ¿En las empresas existe esta conciencia o falta todavía? Falta mucho, Carlos, porque generalmente algunas áreas se llaman incluso de recursos humanos, ¿no? La parte de la administración, de pagar la nómina, etcétera, pues que eso sí lo tenemos que hacer, pero en el momento que las organizaciones ven a los colaboradores, a los empleados, como su mayor fuerte, su mayor motor, ¿no? Para impulsar toda esta innovación, todo este enfoque en los clientes, en las personas, en ese momento realmente se va a dar esta transformación. O sea, sí hay mucho por hacer, pero también por otro lado, espacios como el tuyo creo que son muy valiosos porque generan esta, digamos, semillita de realmente retar la forma en la que hacemos las cosas, y justamente con esto no nada más impacta en los colaboradores, impacta en sus familias, impacta en los entornos, digamos, de trabajo, en la economía. Claramente, en cuanto vemos un mejor ambiente de trabajo, está comprobado, tenemos datos, que el enfocarse en las personas genera valor económico, valor financiero, valor social. Al final es una fuente de generación de valor el que realmente las organizaciones vean a sus colaboradores, a sus empleados, a sus líderes como lo principal, y que realmente se enfoquen en ver cómo pueden, aportar y realmente generar esta relación ganar-ganar, Carlos. Y precisamente estamos poniendo las redes sociales de eWay porque ahí, y también la página web, porque tienen muchos trabajos, investigaciones bien importantes que vale la pena siempre echarles un vistazo. Precisamente al revisarlos fue que contactamos a Carolina por el trabajo realizado en la atracción de talento, y sin duda bien importante, la empresa, la organización que no se actualice en esta materia sin duda va a perder competitividad en el mercado, y sobre todo con lo que viene hacia adelante, como ya lo comentábamos, el nearshoring. Te agradezco mucho, Carolina. Gracias por esta interesante charla y bueno, estaremos en contacto. Que tengas un buen año. Gracias. Gracias a ti, Carlos. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias a Carolina González. Pues ahí está el talento, y como decíamos antes, estas áreas de recursos humanos, de capital humano. Ahora las empresas más pues adelantadas, más actualizadas, ya son áreas de talento, de atracción de talento, y cuidan mucho el talento porque representa, como lo decía Carolina, representa también economía. El cuidar a una persona que es productiva, que aporta, pues es economía y sirve también para las empresas. Ojalá que eso sea una especie de conciencia y que en México vaya avanzando, porque sería en beneficio de todos los agentes económicos.